¿Ven? Ahora seguramente tiró al Vicente afuera, tenemos que esperar que el Vicente ingrese. Pero mientras eso, chiquillos, vamos a recordar el título, Antecedentes del descubrimiento de América. ¿Ya? ¿Qué estuvimos viendo la semana antepasada? Ya terminamos lo que era la unidad de estos chiquillos con conceptos como desigualdad, ya donde hablamos mucho del tema de la desigualdad económica, en Chile la desigualdad social, y salieron muchas veces reflexiones muy interesantes por parte de ustedes, sobre todo a partir de sus experiencias personales, chiquillos, de cómo ustedes han vivido esta condición de desigualdad en la cual nos coloca la sociedad por nuestro origen económico, por nuestras riquezas económicas, por nuestro origen, por nuestra situación educacional, por el sector en el que vivimos, etc. Ya, bueno, vamos a hablar ahora sobre Europa durante el siglo XV, Europa durante los 1400, chiquillos. En Europa ocurren una serie de procesos, están ocurriendo una serie de procesos que son muy, muy relevantes, chiquillos, para entender cómo llegamos al descubrimiento de América. ¿Ya? Hay procesos de carácter cultural, artístico, como el Renacimiento, quizás lo podríamos también llamar humanismo, donde comienza el hombre a tener hambre de fama, fortuna, riqueza, y quiero ser famoso, y quiero dejar mi cara plasmada en los billetes, en las monedas, que hagan estatuas en mi honor. Eso lo vamos desarrollando más en detalle. Tenemos la caída de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Su caída fue fundamental, chiquillos, para el bloqueo de las rutas comerciales que tenía Europa para acceder a bienes de lujo. También lo veremos desarrollando un poquito más en detalle. Debido a ese bloqueo de rutas comerciales, nos surge la pregunta del ¿cómo llego a otros lugares? ¿Cómo llego a la seda, a la porcelana, a las especias? ¿Ya? A esos productos que le gustaba tanto a la élite europea. ¿Ya? Porque ustedes entenderán que comprarse de seda, para hacerse un traje de seda, no era algo que me costara 2 lucas en el chino de la esquina, o en el, bueno, no voy a decir chino, capaz que me funen por racista, pero quizá en una tienda cualquiera de ropa, ¿ya? O sea, no la voy a encontrar en tricot a 4.999 pesos, una prenda de seda, ¿ya? No voy a encontrar porcelana china en el área de losas del Totus, por ejemplo. No que eran productos del lujo a los cuales accedía la gente más pudiente. Por lo tanto, eran bienes muy costosos. De hecho, las especias se pagaban su peso en oro. ¿Cómo así, profe? 1 kilo de pimienta valía 1 kilo de oro, por ejemplo. O puede ser otra especie. Puede ser que sea la canela, la cúrcuma, el cardamomo, no sé. Productos que generalmente se utilizan en cocina, en pastelería. ¿Ya? Los portugueses se dieron cuenta de que había que explorar y había que buscar otro camino. Y dijeron, estoy al lado del Atlántico, ¿por qué no exploro por ahí? Y surgieron una serie de exploraciones portuguesas que son muy interesantes. Y por último llegamos a lo que va a ocurrir en Castilla y Aragón, en lo que posteriormente se conformaría como el Reino de España. Españolísimo, joder, tío, chaval. ¿Ya? El Reino de España. Y ahí tenemos los viajes de Colón y todo el proceso colombiano. O sea, la primera parte va a ser, chiquillos, que ustedes conozcan estos antecedentes en términos generales, ¿no? Primero, ahí tenemos, chiquillos, un par de fotitos o un par de imágenes que nos ilustran dos de los procesos, mejor dicho, que vamos a desarrollar. El primero tiene que ver, la pintura que está arriba, es una pintura de cómo fue la caída de Constantinopla. Constantinopla era la ciudad más importante del mundo en la Europa medieval. Era la puerta de entrada, era la puerta de salida de Europa hacia Oriente, o la puerta de entrada de Oriente a Europa. O sea, prácticamente todas las rutas comerciales convergían o pasaban por Constantinopla o por el estrecho cercano a él, que era el Bósforo. No se preocupen por los nombres chiquillos de los lugares, probablemente cuando veamos un mapa se los voy a indicar con más detalle, pero la idea es ilustrar la imagen. ¿Quiénes tomaron Constantinopla? Fueron los turcos otomanos, que eran musulmanes, y los musulmanes con los católicos no tenían un historial de buenas relaciones. Basta recordar las cruzadas medievales, ¿ya? Por lo tanto, se entendía que si ese lugar clave lo manejaban los musulmanes, no iban a dejar que los cristianos se pasearan con total impunidad y normalidad. Probablemente iban a ejercer ciertos bloqueos, ciertas medidas de presión, y así fue como ocurrió. ¿Ya? Y abajo tenemos, ese es el hombre de Vitruvio, ya es uno de los dibujos más famosos de Da Vinci. Da Vinci, uno dice Renacimiento y se acuerda de Da Vinci, Leonardo da Vinci, ¿ya?
De hecho, siempre digo, cuando ustedes piensen en el Renacimiento, piensen en las tortugas ninja. Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello. Quizás son muy chicos muchos de ustedes para conocer las tortugas ninja. Son de mi época. ¿Ya? Pero el Renacimiento, chiquillos, es una manifestación artística del humanismo. Y también, chiquillos, en esta época el ser humano se le pone en el centro de las cosas. Se dice, el hombre es la vara de medir de todo, no es un ser intocable, intangible, todo, o sea, que no se puede tocar, no se puede oler, no se puede ver, ¿cachai? Como Dios, porque dice que Dios es todo y Dios es la nada al mismo tiempo. Donde que Dios es omnipresente, omnisciente, que está en todos los lugares y en todas partes, lo cual es imposible, bajo una lógica humana. Por lo tanto, dejemos de pensar en esa forma y pensemos en una forma donde Dios, perdón, donde el ser humano sea el centro de las cosas. Y surge el humanismo y el renacimiento. ¿Y qué tiene que ver con este contexto europeo? Una de las cosas que obtiene el hombre del Renacimiento es el hambre de la fama y la fortuna. Y eso te va a explicar después por qué existieron los exploradores y los conquistadores. Gente que abandonó todo, lo poco y nada que tenía, lo abandonaron en búsqueda de fama y fortuna. Ojo, donde digo todo, es todo. Dejaron hasta la señora con el hijo, lo dejaron en España. O en Portugal. Ellos se fueron de aventura. ¿Ya? O sea, muchos de los conquistadores americanos, de estas personas que participaron en las empresas de conquista, eran hombres de familia, muchos de ellos, familias humildes, pero que tenían su tierrita, tenían su campito, ¿ya? Pero dijeron, yo no quiero esto, yo quiero ir allá a gobernar, quiero tener oro, piedras preciosas, así, hacer así, saquear el dios y que llueva el oro. Y fue lo que algunos consiguieron, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, ¿ya? Por si acaso. Bien, ahora vamos a hablar en detalle del Renacimiento, chiquillos. El Renacimiento hay un cambio de mentalidad, chiquillos. O sea, cuando hablamos de mentalidad, tenemos que pensar en cómo entendemos el mundo, cómo comprendemos las cosas. Y ese es el gran cambio que ocurre, ¿ya? En el caso del hombre del Renacimiento, este hombre del Renacimiento busca el reconocimiento, busca ser reconocido, ¿ya? Para lo cual eso lo llamamos fama y fortuna, ¿ya? La gloria eterna. Es como, ¿por qué una persona es artista probablemente? Porque quiere ser reconocido por lo que hace, ¿ya? Por ejemplo, Michael Jackson, no sé, Queen, ¿ya? O artistas como, por ejemplo, Pablo Picasso, Salvador Dalí, ¿ya? Gabriela Mistral, todos son reconocidos, todos fueron famosísimos en el mundo, ¿ya? No sé si en la parte de fortuna podrán estar ahí, pero fueron famosos y fueron reconocidos por lo que hacían, ¿cierto? Ya. En esta época, en la época del Renacimiento del siglo XV y comienzos del XVI, surgen dos figuras que son claves para entender esta lógica, este cambio de mentalidad, que es el conquistador y el explorador, que son prácticamente lo mismo, ¿cierto? El conquistador va y conquista un lugar. Por ejemplo, Pedro de Valdivia fue un conquistador. Él llegó, conquistó Chile. Hernán Cortés conquistó lo que era el Imperio Azteca. Francisco Pizarro conquistó lo que era el Imperio Inca. O sea, llegaron a un lugar y lograron hacerse del control del territorio con los recursos que tenía este territorio. Población, minerales, recursos naturales. ¿Ya? Y también teníamos la figura del explorador. ¿Y qué hacía el explorador? Como lo dice su nombre, explora. ¿Ya? Aquí entran figuras como Vasco de Gama, Bartolomé Díaz, Cristóbal Colón, Pedro Álvarez Cabral en el caso de Brasil, Sebastián Cabot y Roger Cartier, no, Sebastián Cartier creo que era, en lo que es la zona de Canadá, ¿ya? Hernando de Magallanes o Fernando de Magallanes con Sebastián Elcano, ¿ya? O sea, tipos que se dedicaron a recorrer el mundo, a recorrer lugares que no se conocían, para cambiar en el fondo la imagen que teníamos del mundo. Porque antes de las exploraciones portuguesas y españolas, el concepto que teníamos de planeta, del mundo, era muy diferente. Y cuando me refiero a muy diferente, no me estoy refiriendo a que pensaran que la Tierra era plana.
porque esos chiquillos es un mito que se alimentó por mucho tiempo. Ya en la edad antigua, los griegos sabían que la Tierra era esférica, ¿ya? De la misma manera, los medievales sabían, sobre todo aquellos que habían tenido acceso al conocimiento, a los libros que dejaron los griegos, sabían que la Tierra era esférica, ¿ya? No recuerdo cómo son los ejercicios que hacían los griegos para saber si la Tierra era esférica o no, pero creo que tenía que ver con la proyección de sombra, ¿ya? Probablemente en algún momento ustedes podrán googlear y ver ejercicios que te demuestran el por qué la Tierra es esférica, ¿ya? De hecho, como dato, para que se hagan una idea cómo se sabe, una prueba irrefutable de que la Tierra es esférica, es que los viajes aéreos no son en línea recta, son en parábola, hacen así. De hecho, cuando tú viajas, por ejemplo, de Chile a Australia, pasas por la Antártida. Así, hace una curva y pasa por la Antártida. ¿Ya? Por si acaso. Y eso solamente se explica porque la Tierra es un cuerpo con volumen. ¿Ya? Bueno, teníamos entonces que en el Renacimiento el hombre busca la fama y la fortuna en esta figura del explorador, del conquistador, y también se vuelve un ser individualista. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre busca el reconocimiento personal. O sea, que eso que pasó ahí lo hice yo. O sea, esa escultura que está allá, la hice yo. Esa casa la hice yo. No dejar, no es un anónimo. De hecho, ustedes chiquillos acá en EPJA no tienen programas de planes lectores, ¿ya? Pero mucha literatura medieval, por ejemplo, toda es anónima. Porque no estaba este concepto del reconocimiento personal, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando tuve que leer, hace 200.000 años, pues chiquillos, 2004, 2005, 2006, más o menos. No, 2003, 2006, cuando tuve que leer, por ejemplo, en planes lectores en la escuela, literatura del siglo de oro español, que es años 1500, 1600 más o menos, todas iban firmadas. Eso hace 200, en el 1300 era impensado. ¿Por qué? Porque el Renacimiento trajo consigo esta idea del reconocimiento personal. ¿Por qué nosotros sabemos que la Mona Lisa la pintó Da Vinci? Porque está firmada por Da Vinci. ¿Cómo sabemos que el David, esa escultura gigantesca, le hizo Miguel Ángel? Porque en algún lugar tiene la firma de Miguel Ángel. ¿Ya? Antes eso no ocurría. ¿Por qué? Porque no existía este concepto del individualismo y del reconocimiento y dejar un legado para la posteridad, que es propio del hombre del Renacimiento. El ser humano del Renacimiento buscaba este reconocimiento personal. Y usted mira, profe, ¿por qué es tan importante todo esto que me está hablando del hombre? Porque te explica el cómo llegamos al conquistador, cómo llegamos al explorador, cómo llegamos al Pedro de Valdivia, al Diego de Almagro, a la Inés de Suárez, a Francisco Pizarro, a Hernán Cortés, cómo llegamos a esas personas que llegaron a este lugar, que cruzaron un océano y recorrieron miles de kilómetros para conquistar un lugar y decir, bueno, este territorio va a ser el nombre del reino de España y lo conquisté yo. Por lo tanto, yo soy el gobernador de este territorio. Que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con Pedro de Valdivia, que se convirtió en el primer gobernador de Chile. Porque él dijo, yo llegué a este lugar, yo conquisté este lugar, yo derroté a los nativos y yo me quedo con el lugar. ¿Por qué? Porque yo lo hice. Po. De eso se trata. Eso es lo importante que tiene. ¿Ya? Y además, el Renacimiento va generando un alejamiento de lo medieval. ¿Ya? Esta idea de la Edad Media, de una edad centrada en la, esperando la llegada del juicio final, de, de lo religioso, de todo centrado en Dios, comienza a cambiar y comenzamos a pasar hacia una forma de pensar y de entender el mundo donde el hombre se ubica en el centro. ¿Ya? Todo eso, chiquillos, que está acá en ese pequeño esquema, tiene que ver, chiquillos, con el Renacimiento. Yo abajo lo que hago, más bien es colocarte una definición de un par de conceptos que te pueden, en el fondo, que quizás pueden sonar un poquito raros para ustedes, y quizás no son nombres que hayan escuchado tanto, como el Renacimiento. El Renacimiento, en este caso, tiene una mentalidad individualista
que busca la fama, la gloria y la fortuna, ¿ya? Y el antropocentrismo es una forma de entender el mundo que coloca al hombre en el centro de las cosas. ¿Dudas, consultas, preguntas, chiquillos, antes de cambiar de diapo? ¿En qué siglo se desarrolló el Renacimiento? Eh, siglo XV. Siglo XV, comienzos del XVI. 1400, comienzos del 1500. ¿No? Yo por lo general, chiquillos, ustedes se van a dar cuenta que muy pocas veces utilizo como fechas exactas. Siempre coloco como siglos, décadas, o a veces ni siquiera coloco fechas. ¿Ya? Porque siento que la historia en sí no son fechas. Es como explicar los procesos en términos generales. Las fechas, chiquillos, ustedes pueden googlear y van a encontrar muchas mil fechas. ¿Ya? Así que por eso generalmente no soy muy amigo de las fechas. Ya, aquí tenemos, chiquillos, una forma de manifestación del Renacimiento es el arte. Esa es la creación de Adán de Miguel Ángel, que está en la Capilla Sixtina, en Italia, ¿ya? Y demuestra en qué podemos ver este día del Renacimiento en el arte. Fíjense que el cuerpo de Adán, que está a la izquierda, es un cuerpo proporcional. En el fondo, dice, ese cuerpo puede ser un cuerpo humano. Los músculos están donde corresponde, las proporciones de la cabeza, el tronco, los brazos, las piernas. No es un transformer, así como cuando uno dibujaba monitos con palitos, ¿ya? O sea, tiene ese carácter. El Dios, que aquí está representado, también tiene ese componente, voy a decir, representado como un cuerpo humano, a pesar de que si alguno de ustedes alguna vez ha leído la Biblia, por ejemplo, dice que fue creado a imagen y semejanza de todos nosotros. O sea que en todos los lugares estaría Dios. Por lo tanto, es muy difícil de decir cuál es la forma real que tiene Dios. Por ejemplo, en el Islam está prohibido darle una forma a Alá, que es su Dios, y eso es penado con la muerte. Bien, pasemos, chiquilla, a la caída de Constantinopla. Aquí está el año 1453. ¿Por qué Sí, si ya puede, el tiempo de volver. voy más rápido, chiquillo? No, al anterior. A eso, el que está acá Sí, escrito, no lo copies. Eso es una explicación de la imagen, por si acaso. No es necesario copiarlo. ¿Puedo avanzar? sí. Chiquillos, chiquillos, por si acaso, cuando coloque imágenes con el recuadro explica la imagen, no es materia como tal. ¿Ya? Acá tenemos, chiquillos, lo que es la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla ocurre en el año 1453 de nuestra era. ¿Ya? Constantinopla, porque era importante, ya te lo adelanté un poquito en el comienzo de la clase, era la puerta de entrada para los productos que venían de Oriente. ¿Ya? Especias, seda, porcelana, piedras preciosas, todos esos elementos que no encontraba en Europa, tenía que traerlos desde Oriente. Y usted mira, profe, ¿cómo conectamos con Oriente? Bueno, desde los griegos que hemos tenido contactos con Oriente, ¿ya? Desde los griegos, los romanos también tuvieron contacto con los pueblos de Oriente. En la Edad Media quizás eso se perdió un poquito, pero seguía existiendo comercio entre lo que es Europa y Asia, ¿ya? Y la puerta de entrada era Constantinopla. ¿Ya? Cuando Constantinopla cae a mano de los turcos otomanos, que son musulmanes, le cierran el paso a los cristianos. Ya no es tan fácil establecer el comercio entre un lugar, eh, esta puerta de entrada, ya no es tan fácil ingresar o acceder a ella para los cristianos. ¿Por qué? Porque está controlada por los musulmanes. Y como te dije en un comienzo, los musulmanes no se llevaban del todo bien con los cristianos. Habían ciertas rencillas del pasado, llamadas las cruzadas, y otro tipo de enfrentamientos chiquillos que hacían que esta relación fuera tensa, fuera complicada. Por lo tanto, al no ser ya tan fácil el comercio con Oriente, bueno, ¿qué hacemos? Po? ¿Qué hacemos pensar en los grandes mercaderes, los grandes comerciantes o la nobleza europea? ¿Ya? Bueno, ahí fue cuando tuvieron que pensar búsqueda de nuevos caminos para llegar a estos productos, ¿ya? Y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de las exploraciones de Portugal, ¿ya? ¿En qué contexto estamos cuando cae Constantinopla? Es una Europa cristiana, cristiana en un sentido amplio de la palabra, porque tenemos cristianos católicos y cristianos ortodoxos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Tienen diferencia en su base de creencias. Si bien todos creen en el mismo Dios,
después comienzan a diferenciarse en el uso de las imágenes, en el rol que le dan a la Virgen, eh, en cómo son sus ritos religiosos, ya, en cómo son lo que se llama ellos, podríamos decir, el acto de la celebración religiosa en sí difiere, ya, es diferente una celebración o una, vamos a hablar en conceptos que quizás más conocen ustedes, una misa ortodoxa es diferente a una misa católica. Los cantos son diferentes, en las misas ortodoxas no existe, por ejemplo, el uso de instrumentos musicales, en las misas cristiano-católicas sí, ¿ya? En la duración de las celebraciones, incluso el bautismo es diferente, ¿ya? El bautismo para los cristianos católicos se da generalmente en la infancia, en los ortodoxos también se puede dar en edad adulta, y es diferente, es un bautismo por inmersión, en el fondo te sumergen entero bajo el agua para bautizarte como bautizó Juan Bautista a Jesús en el río Jordán. Eh, por ejemplo, o sea, tienen diferencias, ¿ya? Hasta el día de hoy mantienen esas diferencias, pero la relación entre ambos es relativamente buena. Esa Europa que es cristiana choca con los musulmanes, por lo tanto ya se hacía difícil el caso, ¿ya? Así que todo este contexto que se da acá obliga a buscar un nuevo camino para acceder a los productos, perdón, a los productos que deseaban los sectores más acomodados de Europa. Abajito está como una explicación resumen, chiquillos, que es como una secuencia de ideas que dice la caída de Constantinopla, bloqueo de la principal ruta comercial, que es la ruta a través de Constantinopla, obliga a la búsqueda de otros caminos. Eso es lo importante que tiene la caída de Constantinopla, chiquillos, que es que se bloquea el paso para las rutas comerciales que tenían los países europeos que eran cristianos católicos. ¿Ya? Chiquillos, ¿puedo avanzar o tienen alguna pregunta? ¿Qué es lo que eran los trucos otomanos? Turcos. Eso. Turcos otomanos. Los turcos otomanos son un pueblo. Fue el Imperio Otomano, ¿ya? Era un pueblo que tenía una cultura, una civilización, una religión. Lo importante en este caso es que los otomanos son musulmanes. Y el musulmán con el católico en esta época no se llevaban bien. Y por eso cerraron la ruta. Claro, porque es como que yo te dijera, oye, tienes, por ejemplo, un vecino que te cae mal, tiene que pasar siempre por tu casa para llegar a su casa o para ir al negocio. ¿Lo dejas pasar o le dices, oye, búscate otro camino? ¿Qué le dirías tú? Búscate otro camino probablemente. No te quiero ver pasando por acá. Lo mismo. Y los países europeos tuvieron que buscar otro camino. ¿Ya? ¿Ahora sí puedo avanzar, chiquillos? Sí. Bien. Bueno, aquí tenemos, chiquillos, arriba está la imagen de, esto es un dibujo, ¿ya? Que demuestra más o menos la ubicación de la ciudad de Constantinopla. Ahí está mirada como viéndola en el fondo uno desde, Constantinopla está mirando hacia el este, o sea, lo que estoy mirando aquí como desde así, de una vista este de la ciudad de Constantinopla, ¿ya? Si se dan cuenta, este pasito, voy a cambiar acá el puntero al láser, este paso que ustedes ven acá, este pequeño bracito de agua, separa Europa de Asia. O sea, esta parte está en Europa y esta parte chiquitita está en Asia. ¿Ya? Y este canalcito, esto que en el fondo se llama, esto es el Bósforo, esto se llama estrecho, de aquí se llama el estrecho del Bósforo, ¿ya? Esto separa Europa de Asia, ¿ya? Por eso era la puerta de entrada, porque en el fondo era el punto más cercano que tenía. Usted me podrá decir, profe, ¿cómo por acá, si yo miro el mapa de abajo, por aquí puedo pasar? De aquí tengo conexión vía tierra. Esto es Rusia, chiquillos. Esto es invierno, menos 20, 30 grados en invierno. Otros pueblos que eran descendientes de Gengis Khan que andaban por acá, que tampoco eran muy amigables, ¿ya? Que cuando veían un cristiano lo decapitaban de una. O sea, no tenía cómo pasar por acá. El único camino que tenía era este. Era el más factible. Y aquí ustedes lo que ven marcado en rojo es la ruta de la seda, o la antigua ruta de la seda. Han existido muchas rutas de la seda, chiquillos, pero esta es como
Esta imagen te muestra que llega a Italia, te llega, debe ser a lo que es Ancona en Italia, ¿ya? Y pasa, si ustedes se dan cuenta, por Constantinopla, luego tiene acá todo un camino por tierra hasta llegar a China, a lo que, lo que era Xianan, ¿ya? Lo que podríamos decir que era la antigua capital china, lo que hoy en día es Beijing o Pekín, ¿ya? O sea, era el camino. ¿Qué es el camino que es esto, pues, es partir desde. ¿Cómo partir desde acá? Desde Constantinopla, llegar a China. O sea, era desde lo que hoy en día es Turquía, llegar a China. O sea, era un camino que te demorabas meses, y por no decir años, te podías demorar. Ponle que un año te podrías demorar y de vuelta, ¿ya? Caminando con camellos, llevando las mercancías, parando en ciudad clave. Y así se hacía el comercio, chiquillos. En el fondo, los productos que habían acá. De hecho, hay un otro camino de la ruta de la seda que llega hasta acá, que llega a la India y después de la India también sube. Pero ¿dónde encontraba la seda, la porcelana, las especias, ¿ya? Animales exóticos? Todo eso lo encontraba acá, pues, en Oriente. Y por eso se pagaba mucha plata. Por eso, chiquillos, que era tan relevante este camino, ¿no? Por lo tanto, cuando se tomó esta ciudad, los turcos toman esta ciudad, el camino lo cortan acá. Ahí se cortó el camino. Y entonces, y esta parte dice, bueno, todo lo que está acá también. Bueno, ¿cómo obtengo los productos? Pues, chiquillos. Los portugueses dijeron, yo tengo la respuesta, compadre. Hay que explorar por el Atlántico. Y fue lo que hicieron los portugueses. ¿Por qué? Porque Portugal como país es un país que está mirando hacia el Atlántico. Después probablemente en la imagen que viene, vamos a ver un mapa. Déjame adelantar un cachito. Sí, viene un mapa. Ya, un mapa que te va a mostrar dónde está aproximadamente Portugal y cómo ellos fueron explorando sistemáticamente por el Océano Atlántico y después el Índico para llegar a la India. Eso que lograron los portugueses, chiquillos, fue romper con todos los mitos que existían en la Edad Media, o este estereotipo que existía en la Edad Media, de que el mundo era plano, que cuando yo me acercaba al límite había un abismo y abajo había gigantes, dragones que destruían todo. Ese imaginario existía, chiquillos. Además que no se conocía toda África. Conocíamos aproximadamente hasta la altura del Golfo de Guinea, ya que veremos dónde está. Conocíamos una parte de África, que fue la África con la que tuvo contacto el Imperio Romano. ¿Ya? No conocíamos más hacia el sur de África, o sea, conocíamos hasta el desierto del Sahara y para de contar, nunca habíamos atravesado este desierto. Por lo tanto, los portugueses miraron al Atlántico y dijeron, por acá está la solución. Y el Atlántico, que era visto como el fin del, comillas, fin del mundo, ¿ya? Y que ahí terminaba, de hecho, de ahí viene con una parte de la zona, la costa de Galicia, en España se llama la costa de Finisterre, el fin del mundo, o que en el relato antiguo se dijera que el estrecho de Gibraltar eran las columnas de Hércules que marcaban el fin como del mar conocido, ¿ya? Se rompió todo eso y se comenzó a ver el Atlántico como una puerta, como un camino, como un puente para llegar a otros lugares. ¿Qué hicieron entonces los portugueses? Comenzaron a bordear la costa de África. Se iban cerquita de la costa para no perder la referencia y también ir dibujando un mapa. Iban diciendo, ya, vamos, partimos, avanzamos, llegamos hasta acá, nos devolvemos. Iban así sistemáticamente, fueron avanzando y conociendo cada vez más de la costa de África. Hasta que llegaron a hitos como el Golfo de Guinea, las Islas Cabo Verde, la isla de Santo Tomás, o Sao Tomé, que también le llaman, y hasta el hito final, el hito clave es hasta acá. Cuando los portugueses llegan al Cabo de Buena Esperanza, es lo que hoy en día es Sudáfrica. Quizás ustedes lo conocen como Ciudad del Cabo, o Cape Town, si son bilingües, ya que es una de las 3 capitales que tiene Sudáfrica. Llegan ahí y se dieron cuenta, esto sigue hacia allá. Sigamos, pues, compadre. Y siguieron, y de ahí pasaron en el fondo del Atlántico al Índico, al Océano Índico. Y fueron avanzando también, siguiendo el borde de África. ¿Ya? Llegaron al Cuerno de África, que es hoy en día otra Somalia, ¿ya? Vieron la península arábica por otro lugar. Nosotros conocíamos a Arabia viniendo desde el norte. Ahora conocemos a Arabia desde el sur.
nos dimos cuenta de dónde terminaba, ya, y cachamos que tenía una forma como un rectángulo medio raro así, y seguimos bordeando la costa de la península arábica hasta que llegamos a la India. Perdón, aquí yo me equivoqué, este nombre no va acá, error mío. El nombre que va aquí es este. Ah, nada que ver, pues yo juraba que esto estaba pegado. Olvidé lo que hice. ¿Ya? Hasta que llegamos a la India. ¿Ya? El tipo que nos llevó a la India fue Vasco de Gama. Si son futboleros, hay un equipo brasileño que tiene ese nombre, el Vasco da Gama. ¿Ya? Y llegamos a dos zonas, a Goa y a Calicut. ¿Ya? Que si yo miro a la India, imagínense lo que es como algo así. Llegamos a este sector de la India. Y descubrimos un camino nuevo para llegar a la India. Un lugar que nunca habíamos explorado a través del mar, chiquillos. Siempre los contactos que se tuvieron con la India fueron en forma terrestre, ¿ya? Desde la época de Alejandro Magno, cuando el imperio de Alejandro Magno llega al Punjab, al norte de la India, pero siempre fueron por tierra, siempre fueron a través de la ruta de la seda, a través de este camino de comercio. Nunca habíamos llegado por mar, pero nos dimos cuenta que podíamos establecer un nuevo camino para llegar a la India a través del mar. Y eso ya no hizo, nos permitió no depender, mejor dicho, nos permitió no depender de la ruta de la seda tradicional y no depender de Constantinopla. Es decir, los portugueses chiquillos se forraron en plata, pero literal, se forraron en plata. Los portugueses tenían dinero para hacer así, tiraban los billetes así, los doblones los tiraban a la chuña, las monedas, porque tenían tal nivel de fortuna, porque como eran los únicos que manejaban esta ruta, podían vender al precio que querían, porque eran los únicos que te podían ofrecer estos productos de la India. Y ustedes recordarán que en clases de economía hablamos cuando hay poca oferta de un producto, o sea, hay poquito, y la demanda es mucha, lo puedo vender hiper mega caro y la gente lo va a comprar igual. En este caso, la nobleza europea compraba igual los productos traídos por Portugal y los compraba al precio que fuera. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas, preguntas que tengan sobre esto antes de avanzar. Y allá abajito ustedes pueden ver en el fondo una síntesis bien chiquitita de lo que hablamos en esta diapositiva, que es que Portugal explora a través del Atlántico bordeando la costa. Voy a avanzar para que vean la imagen. ¿Ya? Ahí está el mapa. Este mapa si bien muestra el primer viaje de Vasco da Gama a la India. Fíjense el camino que seguía Portugal. Portugal está acá. Eso que estoy marcando ahí en rojito, como achurado, es donde está Portugal. Bueno, tenía aquí unas posiciones acá por acá en África también tenía aquí. Mira, pero eso era. Portugal, si se dan cuenta ustedes, parte, llega a las Islas Azores, que son posesión portuguesa, y las Cabo Verde, y después va bordeando todo esto. Lo que está acá, esto era el Golfo de Guinea. Por aquí está el río Congo, aquí están los congoleños, Cabo de Buena Esperanza, Cape of Good Hope, Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, hasta aquí llega el Atlántico, y aquí comienza el Índico. Fíjense, cómo fui bordeando toda la costa del Índico, el Cuerno de África está acá, la península arábica está acá, hasta que llego finalmente a Goa, Cananor, Calicut, Cochín, esta zona, a esta costa de la India. Y aquí fue donde Portugal estableció sus bases comerciales. De hecho, los portugueses tuvieron colonias en la India, las cuales les servían como base de comercio. Porque los portugueses no fueron, chiquillos, un pueblo que pensara en expandirse en gran medida, sino que lo que buscaban era los productos. Los portugueses fueron grandes mercaderes, se dedicaron a vender, a comerciar con mercancías. ¿Ya?
Y ese fue el primer viaje de Vasco de Gama. Y ustedes pueden ver todo el trayecto que hacen. Este trayecto que se ve gigantesco, chiquillos, en barco, aún así era más seguro, más rápido y más eficiente que el camino por tierra. Porque el barco yo lo podía cargar con mucha más mercancía. Y no iba con un barco, podía ir con una flota de 5, 10, 20 barcos quizás, de los cuales ya perdía uno quizás, perdía dos, pero llegaban 18 con una cantidad de fortuna gigantesca. Y así fue como los portugueses hicieron con este camino, y ya teníamos solucionado el problema. Listo. Ya no dependo del camino que partía de acá, iba por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y llegaba acá. O voy a desviarse y bajar así. Ya no dependía de este camino. Ocupaba este. ¿No? Voy a avanzar, chiquillos. Y las exploraciones de Castilla y Aragón. Bueno, o España, si le quieren llamar. España, hasta finales del siglo XV, hasta la década de 1490, España no estaba ni ahí con ese tema. España tenía otros problemas internos que era la reconquista. El proceso de reconquista es un proceso que a España le tomó casi 700 años en recuperar sus territorios históricos que habían sido ocupados por los musulmanes. ¿Ya? Para el año 1492, que es cuando ocurre el hito final, que es la expulsión de los musulmanes de Granada, España dijo, ya, ok, nos queda el golpe final, echar a estos tipos de acá para recuperar la península ibérica para la cristiandad. Ahí estaban los reyes de Castilla, la reina de Castilla, Isabel, la católica, y el rey de Aragón, Fernando, los reyes católicos, que probablemente muchos de ustedes les suenan. ¿Ya? Luego de derrotar a los musulmanes, expulsarlos del reino de Granada y recuperar la península ibérica para la cristiandad, dicen, ok, ahora nos podemos preocupar de otras cosas. En ese momento aparece alguien que llega, ¡aló! ¡Aló! Están los reyes, así como un tipo que llega vendiendo de puerta en puerta, perdón, aparece Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, que incluso hace poco estaba leyendo una noticia que decía que se estaba discutiendo el origen de Colón, porque por lo general la historia tradicional te cuenta que Colón nació en Génova, en Italia, bueno, lo que hoy en día es Italia, en aquella época era una república, la República de Génova. Llega Colón con su proyecto bajo el brazo y dice, ¿saben qué? Les tengo la mano para hacerse millonarios y forrarse de plata. A ver, cuenta. Los portugueses tienen un camino que va por el Atlántico, ¿cierto? Sí. Yo tengo un camino más rápido. Navegar en vía recta hacia el oeste. Es decir, zarpamos y enfilamos hacia el oeste y vamos a llegar rápidamente a la India. ¿Por qué Colón dice eso? Porque Colón sabía que el mundo era esférico, o mejor dicho, era un cuerpo tridimensional. ¿Ya? Los reyes no estaban muy convencidos. Finalmente la reina de Isabel fue la que se convenció, dijo, ok, vamos a patrocinar tu viaje. Ojo, patrocinar no significa que le dieron plata ni le financiaron el viaje. Lo que hicieron los reyes de España fue darle el permiso a Colón para que fuera a explorar en nombre de los reyes de España, para tener como un seguro detrás, decir, oye, va en nombre de alguien, no va por su cuenta. Bueno, Colón parte de Pablo de la Frontera en 1492, creo que en el mes de agosto, más o menos, y comenzó a navegar con 3 naves, pues la Pinta, la Niña y la Santa María. Todos nos conocemos esa historia. Ojo, las 3 no eran carabelas, había una carabela y 2 que eran naos, que eran embarcaciones menores. Pero 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María. Colón en fila, va navegando, navegando, navegando. Por si acaso, la gente que iba con Colón no era gente pudiente ni poderosa. Iba gente pobre, iban luego gente que había salido recién de la cárcel, gente que estaba en búsqueda de fama y fortuna, quería en el fondo comenzar una nueva vida. ¿Ya? Así que Colón va con su embarcación hasta que en octubre, se dice que el 12 de octubre de 1492, Colón ve la isla San Salvador, o uno de los navegantes, uno de los tripulantes, perdón, de Colón,
ve la isla San Salvador, la isla Guanahani, que le llamaban los nativos, que están en las Bahamas. O sea, Colón llegó, el primer contacto con suelo americano, entre comillas, lo tiene en las islas Bahamas, ¿ya? Y le llamó Isla San Salvador porque fue la salvación para él, porque Colón ya estaba cerca de tener un morín dentro y que se lo pidieran al pobrecito porque la gente estaba aburrida. Porque Colón decía, vamos a llegar, y la gente había escuchado como un mes ese cuento del vamos a llegar. Así que ¿Y lo mataron? llegaron. ¿Ah? ¿Y lo mataron? No, estuvieron a punto. Estuvieron a punto, porque la gente. Imagínate, yo te llevo un viaje y te digo, tranquilo, todavía falta, todavía falta. Y voy 2 meses con ese mismo cuento, te cansa. Po. A los navegantes de Colón lo había cansado eso, a la gente que vivía con Colón ya estaban chatos del. Ya no, aguanten, aguanten, ya falta poquito. Bueno, hasta que vieron tierra firme, llegaron a la isla de San Salvador y de ahí podemos dar, chiquillos, comienzo ya lo que es el descubrimiento de América como tal. Comillas descubrimiento de América, porque en sí los primeros que llegaron a América, chiquillos, llegaron el 15.000 antes de Cristo, ya los primeros habitantes del suelo americano. Pero se entiende que se habla de descubrimiento de América porque es en el momento en el cual América ingresa en la historia occidental como actor relevante. Por eso hablamos de un descubrimiento de América. ¿Ya? Colón hace 4 viajes, chiquillos, eh, principalmente por el Caribe y por las costas de América Central y Venezuela, chiquillos. Por ahí donde se mueve Colón. ¿Ya? Chiquillos, antes de mostrar la siguiente diapositiva, les voy a mostrar al tiro la pregunta esencial. Por si alguien se motiva y quiere avanzar y quiere hacerla antes, la puede hacer, ¿ya? Así que me van a aguantar un cachito, voy a avanzar rápidamente para llegar a la diapositiva final, ¿ya? Así que no se asusten. Esta va a estar disponible en el Classroom, ¿verdad? Sí, la tengo que subir hoy día, que los apuntes me llegaron hoy día recién en la noche, ayer en la noche, así que hoy día la subo. Hoy día voy a armar la pregunta esencial, unos minutitos más, chiquillos, armar la pregunta esencial, ¿ya? Para que la puedan Y subir lo por que Classroom. faltó de la clase lo va a hacer la Mañana, clase que viene. mañana, sí, ¿ya? Ahí está la pregunta esencial, dice, ¿qué importancia tiene el Océano Atlántico para las exploraciones realizadas por Portugal y España? ¿Qué importancia tiene el Océano Atlántico para las exploraciones realizadas por Portugal y España? ¿Ya? De una manera u otra, chiquillos, ya les respondí un poco a esta pregunta, ya, porque es lo último que hablamos. Saqué una fotito y te la mandé al grupo, chiquillos, por si acaso, ¿ya? Dice, ¿qué importancia tiene el Océano Atlántico para las exploraciones realizadas por Portugal y España? ¿No? Castilla y Aragón en el caso de Portugal y España. ¿Ya? Se la mandé al grupito, chiquillos. Como dije, me van a dar unos minutitos para poder subir la Classroom, chiquillos. Y de ahí poder, ustedes la pueden responder, ¿ya? Se la voy a subir, yo creo que en el recreo, los 15 minutos de break que tenemos por lo general, ahí eh, voy a cargar el material y voy a cargarle la pregunta esencial, ¿ya? Bueno, aquí lo que yo les quería mostrar en este mapa es cuál era la realidad de España en la época de la Reconquista, antes de los viajes de Colón. Si se dan cuenta, aquí aparece abajito, aparece Granada. Ya Granada era un reino musulmán que había ocupado gran parte de España en algún momento de su historia y ahora estaba reducido a este pedazo chiquitito. Aquí vemos una gran masa de color café claro que se llama el reino de Castilla. ¿Ya? Y en color verde, el reino de Aragón. Estos dos reinos son los principales. De aquí venía Isabel y de acá venía Fernando. Ellos se casaron y fueron llamados los reyes católicos. ¿Ya? Expulsan a estos musulmanes de acá y ellos dos forman el reino de España. Al formarse el reino de España,
España luego de expulsar dice, ok, ahora podemos dedicarnos a explorar, ahora podemos dedicarnos a viajar. Así que Colón, ahora te podemos dar bola. Cuenta qué quiere hacer, chiquillo. Y Colón les contó el proyecto, llegó a América y vamos a quedar acá. Esos son los viajes de Colón. ¿Ya? Y aquí, chiquillos, la idea es poder que ustedes conozcan un término general en los viajes de Colón, chiquillos, probablemente los vamos a ir explicando más en detalle. Voy a avanzar a la siguiente lámina, chiquillos, sabiendo que parto con esta. Solamente quiero mostrarles el mapa y nada más, porque nos quedan 2 minutitos. ¿Ya? Aquí están los viajes de Colón. Pero, profe, Dije que esto lo voy a mostrar mañana. Tranquila. Lo voy a mostrar mañana. Y lo voy a explicar mañana. ¿Ya? Así que no coma ansias. Quiero mostrar solamente el mapa. Eso es lo que dije. No sean apurones, chiquillos. Si les acabo de decir, voy a mostrar el mapa mañana. pero retrasemos solo un poco para sacarle pantallazo. Así mañana lo voy a mostrar 10 minutos, así que tranqui. Es que no me gusta dejar la letra media y ya escribí Ya, lo ya. Ay, por Dios, ni te Profe, preocupes. mirando Dime. ese, ¿Ah? mirando ese mapa y según lo que usted nos ha explicado, harto pajarito igual porque quería llegar a la India y se fue por otro lado. Ya, es que mira, es que ahí hay una serie de teorías. Algunos dicen que Colón sabía que no iba a llegar a la India. ¿Ya? Hay otros dicen que Colón erró el cálculo por 10.000 kilómetros, y esos 10.000 kilómetros hacen la diferencia de América. Eh, Porque recuerden que el diámetro de la Tierra son aproximadamente 40.000 kilómetros, el diámetro. Colón iba Eh, así a ciegas porque nadie más había descubierto estas tierras, ¿o no? es que hay una serie de datos que están entre medio que algunos dicen que hay viajeros que habían llegado a las costas de Brasil. De hecho, hay una tesis que se habla mucho en Historia de América, que es la tesis del protonauta, el piloto anónimo, que fueron navegantes que alguna vez se perdieron, que los vientos alisios que bajan y llegan a las costas de Brasil los llevaron a Brasil en algún momento y después se devolvieron y vivieron en las Canarias, que Colón estaba casado con una hija de uno de los gobernantes de las Islas Canarias, por lo tanto Colón obtuvo información de ahí. O sea, hay una serie, chiquillos, de teorías entre medio que te llevan a cuestionar si es que no es la primera vez que se había llegado por ese camino a América. De hecho, los vikingos tuvieron asentamientos en América el año 1100, en la zona de Terranova, en Canadá, ¿ya? Por eso se dice que también los primeros que llegaron, o los primeros descubridores de América fueron los vikingos, pero no se sabe a ciencia exacta, ¿ya? Son las 10, chiquillos. Debieron habernos colonizado ellos. Sí, son las 10, así que voy a dejar de compartir la pantalla porque supongo que el tío Paul del lenguaje debe estar por ahí, o debe venir llegando, ¿ya? Eh, Voy a dejar de compartir, ¿ya?